Buenas, yo soy fonoaudióloga Michelle Casanova de la UTAC del Departamento de Neurología y Neurocirugía del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y también soy encargada de la Unidad de Comunicación y Deglución en Adultos de la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad Mayor. Esta cápsula que vamos a ver a continuación es acerca del test del vaso de agua. Los contenidos que vamos a revisar son aspectos introductorios a la evaluación de la deglución, para después poder centrarnos en aspectos específicos que guardan relación con el test de vaso de agua, algunas generalidades, los materiales, instrucciones, una pequeña demostración en video, interpretación de los hallazgos para finalizar con algunas recomendaciones y orientaciones. Como nosotros muy bien sabemos, la disfagia es una de las complicaciones más frecuentes tras un accidente cerebrovascular en etapa aguda. Se ha estimado que la frecuencia de disfagia en esta etapa aguda del ACV es entre un 64 a un 90%, cuya presencia efectivamente se relaciona con un mayor riesgo de infecciones broncopulmonares, deshidratación, desnutrición, las que a su vez se asocian con importantes niveles de mortalidad, morbilidad y discapacidad, generando claramente importantes gastos en salud. De ahí la importancia y la relevancia de hacer una detección precoz de esta dificultad en los pacientes que sufren un accidente cerebrovascular. El proceso de evaluación de deglución en general en este tipo de pacientes podemos dividirlo en tres grandes etapas. Una primera etapa inicial, que es la prueba del screening o tamizaje, posteriormente una evaluación clínica, que generalmente es una evaluación mucho más exhaustiva realizada por un especialista en deglución, en este caso el fonoaudiólogo, y una tercera etapa que es la evaluación instrumental, que es un tipo de evaluación habitualmente realizada, ¿no es cierto?, por médicos, que consiste en procedimientos específicos para objetivar los trastornos de deglución y que habitualmente constituye una importante herramienta también para planificar aspectos de rehabilitación. Nosotros nos vamos a centrar específicamente en lo que guarda relación en el screening o tamizaje y puntualmente en una de las pruebas que se circunscribe o que se encuentra inserto en este aspecto, que es la prueba del vaso de agua. Los tamizajes de deglución en general son pruebas bastante breves que buscan detectar factores de riesgo y presencia de aspiración. Generalmente se recomienda que se le aplique a todos los pacientes que sufren un accidente cerebrovascular al ser la prueba inicial de detección, ¿no es cierto?, de estos aspectos. Y claramente su aplicación precoz es algo de extremada importancia y la sugerencia o la recomendación habitual es que ésta se lleve a cabo dentro de las primeras 24 a 48 horas. Las personas que aplican este tamizaje de deglución no necesariamente tienen que ser un especialista en deglución, pero sí debe ser un profesional de salud que esté entrenado para la aplicación de este tipo de procedimiento. Habitualmente los tamizajes de deglución consideran distintos contenidos o aspectos, que en términos generales podrían mencionarse el nivel de conciencia, el control postural del paciente tanto a nivel de tronco como a nivel cervical, higiene oral, control de secreciones orales y el test de deglución. Es por eso que didácticamente uno puede dividir que los tamizajes de deglución, que existen una gran cantidad de ellos en la literatura de escritos, se pueden efectivamente clasificar en tres grandes grupos. Un primer grupo que son solamente pruebas de observación clínica, en donde se realiza una especie de checklist en relación a los distintos factores de riesgo, ¿no es cierto?, que predisponen a un paciente a tener un trastorno de deglución o a experimentar riesgo mayor de aspiración. Un segundo proceso que serían los test deglutorios, que es cuando ya al paciente se le da de ingerir alimentos o líquidos en distintas consistencias para ser valorado su rendimiento en el minuto en que el paciente está deglutiendo propiamente tal. Y lo que más frecuentemente y hoy en día se recomienda utilizar, que son tamizajes de deglución mixtos, que es decir, contemplan ítems tanto tipo checklist inicial, así como para poder detectar a través de solo la observación algunas conductas que puedan ser relevantes, ¿no es cierto?, como sospecha de aspiración o de trastorno de deglución, y consideran o finalizan en lo que es un test de deglución. Y dentro de estos test de deglución o pruebas puras que son consideradas test de deglución se encuentra la prueba que vamos a desarrollar en esta cápsula, que es la prueba del vaso de agua. Esta prueba es uno de los test de deglución más frecuentemente recomendados en la literatura como prueba de tamizaje. Originalmente esta prueba, conocida como el 3 de las 3 onzas, de Pipo y colaboradores, creada en el año 1992,
fue diseñada solo para hacer un test fundamentalmente de deglución, donde vamos a ver que se prueba en una consistencia en particular, que es el líquido claro, la ingesta, ¿no es cierto?, del paciente, con el objetivo de poder detectar si el paciente presenta o no aspiración. La sensibilidad de esta prueba es considerada, al igual que su especificidad, con niveles bastante aceptables, por eso habitualmente es la más recomendada en la literatura, y vamos a ver que en realidad esta prueba en sus orígenes es solo un test de deglución, pero que a lo largo del tiempo ha sido considerada como un ítem o subprueba en distintos otros tamizajes descritos en la literatura. Nosotros nos vamos a ceñir acá a comentar la prueba original, que es solamente un test de deglución, para después comentar, ¿no es cierto?, algunas pruebas de tamizaje que incluyen este test y que son importantes a considerar. Desde el punto de vista de la implementación, la prueba de base de agua es bastante fácil de implementar, no requiere de grandes indumentarias, solo se requiere de un vaso, de originalmente las 3 onzas que equivalen a 90 ml de líquido claro, que en este caso no utiliza agua. Hoy en día, en la práctica habitual, para simplificar lo que es el tema del cálculo de este líquido, se recomienda incluso que esta prueba pueda ser llevada a cabo por una cantidad de 100 ml, o sea, la mitad de un vaso de agua, y también se aconseja la utilización de algún cronómetro o alguna otra indumentaria que les permita registrar a uno el tiempo, ya que esta prueba recomienda después seguir al paciente durante el primer minuto después de finalizar la ingesta inicial dada en el procedimiento mismo de la prueba. Desde el punto de vista de las instrucciones, lo primero que uno debe hacer es asegurarse que el paciente esté en una posición idealmente lo mejor sentada posible, cercana a los 90 grados, para poder iniciar la prueba. Si el paciente presenta alguna dificultad, ya sea para su control postural, de tronco, a nivel cervical, la idea es tratar de proveerle, en el fondo, a través de cualquier tipo de método de asistencia, ya sea con cojines, que le permitan alinear tanto su cuerpo como así alinear su cuello y estar en una posición lo más confortable y natural al recibir la ingesta de líquido. Posteriormente el líquido se le proporciona en un vaso directo al paciente y la instrucción es que se le indica al paciente que beba todo el agua de ese vaso en forma continua sin detenerse, ¿no es cierto?, hasta el final. Vamos a observar ahora a continuación un pequeño video donde se hace una demostración a un paciente efectivamente que tiene un trastorno de la deglución ya, y que vamos a ver cómo esta prueba arroja también resultados, en este caso positivos, para lo que es el riesgo de aspiración o de disfagia. Acomódense, por favor. Bien sentaditos. Le voy a pedir que cuente del 1 al 5. Muy bien. Ahora le voy a pedir que beban este vaso de agua de forma continua hasta el final. ¿Ya? Vamos. Cuente del 1 al 5. ¿Estamos todos, no? Vamos a salir más claro. Sigue tosiendo nomás, con algo fuerza. Eso, muy bien. Dígame, eso, muy bien. La prueba de vaso de agua, como la vimos ahí, es originalmente como está descrita y efectivamente es solo un test de deglución, o sea, al paciente se le debe ingerir una consistencia, que en este caso fue el líquido claro, y se le pidió posteriormente que la tragara. En la Guía Clínica de Accidente Cerebrovascular del MinSal, esta prueba del test de vaso de agua es incorporada como una prueba importante de tamizaje, pero el tamizaje de deglución recomendado ahí también considera algunos ítems de observación inicial antes de darle algún tipo de alimento al paciente. De hecho, este test, para aquellos que tengan la oportunidad de revisarlo o que lo conocen, este tamizaje, de acuerdo a lo descrito en la Guía Clínica del MinSal,
Contempla aspectos relacionados con la vigilia, con la capacidad de hablar y toser y con la capacidad de poder controlar sus secreciones, que en este caso es el de poder deglutir, ¿no es cierto?, o tragar su saliva. Si efectivamente esos aspectos o alguno de ellos es calificado como no, en este caso, como podemos ver en ese recuadro inicial, la idea es no alimentar y la idea es que sería el paciente recomendado a ser derivado a una evaluación por especialista. Ahora, en el caso que el paciente o que los pacientes presenten todas las conductas positivas inicialmente descritas, se procede en el fondo a lo que es la ingesta de alimentos, que incluso antes de llegar al test de vaso de agua, al paciente se le da de ingerir algunas cantidades, ¿no es cierto?, de líquido bien dosificado, que en este caso son cucharas, una primera, una segunda y una tercera cucharada de agua, hasta posteriormente llegar a la prueba original, que serían en este caso 100 ml de agua bebidos en forma consecutiva de un vaso. De hecho, en la misma guía hay este algoritmo que responde a los distintos resultados que eventualmente puedan presentarse y hace recomendaciones en relación a su manejo. ¿Qué pasa en relación a la interpretación? Si la prueba es considerada positiva, efectivamente existe un trastorno de la deglución y o en este caso un aspecto o un riesgo de aspiración, y en ese caso los antecedentes en los cuales uno debe tener precaución son si efectivamente durante la prueba se presentó tos, si existió alguna sensación de ahogo descrita incluso por el paciente o uno pudiéndola observar, ¿no es cierto?, en el paciente mismo, o si efectivamente se produce algún cambio en la calidad de la voz, que en este caso sería la presentación de una voz húmeda. Estas conductas tienen que ser observadas durante la administración de lo que es la prueba, así como también se recomienda acompañar al paciente al menos un minuto después de finalizada la ingesta del líquido y ver si alguno de esos elementos se presenta. A eso se suma, si el paciente no logra deglutir en forma continua la cantidad total, también se considera parte de una alteración y por lo tanto redunda en una prueba positiva para lo que es la prueba de vaso de agua. Si la prueba de vaso de agua es positiva, la recomendación es que el paciente sea derivado a una evaluación clínica lo más completa posible, que habitualmente es realizada por un profesional especialista en deglución, en este caso un fonoaudiólogo. Y por otra parte, la recomendación sería no recomendar, valga la redundancia, la ingesta de alimentación oral, sino que sugerir alimentación enteral hasta que el proceso de evaluación sea llevado a cabo. Si la prueba de vaso de agua, es considerada negativa, la indicación es restablecer la alimentación oral lo más pronto posible, donde se le sugiere, ¿no es cierto?, al evaluador o a la persona que esté monitoreando, ¿no es cierto?, el proceso de deglución del paciente, observar al menos la primera ingesta oral de ese paciente y partir recomendando, de acuerdo a las posibilidades del paciente, ciertos regímenes que son más benignos de tolerar en los pacientes con eventuales sospechas o que se encuentren en vías de restablecimiento, en este caso de lo que es su ingesta oral, como por ejemplo preferir alimentos que sean semisólidos o sean en formatos más licuados de tipo papilla, o alimentos blandos triturados inicialmente si el paciente cuenta con una buena dentición y uno observa que no existen alteraciones sustanciales en la mecánica masticatoria, y líquidos claros donde idealmente es que sean graduados al principio en sorbos bien discretos, solo por precaución dentro de las primeras comidas para poder así observar el rendimiento general y establecer si existe alguna complicación anexa que el paciente pueda eventualmente describir. Siguiendo todas esas recomendaciones y también teniendo en cuenta algunos aspectos generales que también son benignos para propiciar las mejores condiciones de una alimentación segura, como por ejemplo alimentarse en posición bien sentada, mantener la higiene oral antes y después de los alimentos, comer en forma moderada las cantidades de ingesta, ya sea a través de las cucharadas en las que se reciba, sin apurarse, sin estar en lugares de mayores distractores, e inclusive mantener posiciones sentadas después de unos 20 minutitos una vez finalizada la alimentación, son todas recomendaciones o pautas que les van a permitir a ustedes, insisto, proteger al paciente que eventualmente presente alguna complicación dentro de estos procesos, ¿no es cierto?, en donde se restablece su alimentación hacia una alimentación lo más normal y segura posible. Esperamos que el material sea de utilidad y muchas gracias por su atención.